Cuando quieras. Yo estoy, ¿eh? Muy bien. Esto que no te moleste. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta actividad de la UNED de Calatayud, que tenemos hoy el lujo de poder impartir. Hace unos días, un par de semanas, impartimos un taller de diálogos con la ciencia con Carlos Elías sobre ciencia y periodismo como vacuna contra las fake news. Fue una charla con un enfoque más bien metacientífico, si se me permite, una reflexión más bien teórica sobre el fenómeno de la desinformación y cómo podemos trabajar contra él. Y en el día de hoy, como continuidad o como complementación a este primer seminario, vamos a hacer un simposio sobre educación mediática y sobre herramientas de verificación y estrategias que podemos adoptar para seguir trabajando contra la desinformación. El simposio de hoy se divide en dos partes, a cargo del mismo ponente, Antonio David García Marín. El primero de ellos, la primera hora y cuarto, se enfoca en construir de alguna forma los conceptos teóricos, las tipologías, la clasificación de las fake news y la desinformación. Nos dará la base para luego, en la segunda parte, desarrollar las estrategias o las herramientas de verificación que podemos implementar de una manera más instrumental o más aplicada. Voy a ser muy breve sobre la presentación de David porque podría extenderme ostensiblemente. Os voy a contar, aparte de amigo, es licenciado en periodismo en la Universidad Complutense, es doctor en sociología por la UNED, o mejor dicho, doctor por la UNED en sociología, dentro de la rama de medios de comunicación y sociedad del conocimiento. Es profesor e investigador en el Departamento de Periodismo y Comunicación Corporativa en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, donde imparte asignaturas sobre nuevas tecnologías y sociedad de la información y producción radiofónica. También forma parte del equipo de gobierno de la Facultad de Comunicación, con el cargo de coordinador de desarrollo institucional y extensión universitaria. Es ganador del 8º Premio de Profesores Innovadores 2021 de la Universidad Rey Juan Carlos y ejerce como profesor invitado en varios másteres de la UNED centrados en la comunicación y educación digital y el periodismo transmedia. En la UNED ha dirigido varios cursos sobre innovación educativa, medios digitales y desinformación. Además, ha sido profesor en la Universidad Carlos III de Madrid, donde impartió la asignatura de Media Theory, Teoría de la Comunicación Mediática, en inglés. Es investigador de la cátedra Jean Monnet sobre fake news, no recuerdo el nombre completo, Unión Europea, Desinformación y Fake News, financiada por el programa Erasmus Plus de la Comisión Europea, y también es investigador del proyecto Racionalidad y Contraconocimiento, Epistemología de la detección de falsedades en relatos informativos, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España. Es coautor de una decena de libros, quizás más, sobre comunicación digital, innovación pedagógica y el actual fenómeno de la desinformación, entre los que destacan Total Journalism, Models, Techniques and Challenges, 2022, en Springer, Manual de Periodismo y Verificación de Noticias en la Era de las Fake News, 2021, en Editorial UNED, El Algoritmo de la Incertidumbre, 2021, en GEDISA Editorial, Education for Democracy 2.0, Changing Frameworks of Media Literacy, 2021, en Brill Sense también. La posverdad, una cartografía de los medios, las redes y la política, en 2019, en GEDISA Editorial. Comunicar y educar en el mundo que viene, 2017, GEDISA Editorial. Y Sonríe, te están puntuando. Narrativa digital en la era de Black Mirror, 2017, GEDISA Editorial. Actualmente trabaja en la investigación sobre nuevas narrativas y fact-checking, verificación, podcasting y audio digital, y en la publicación de un libro sobre el impacto de los algoritmos en la sociedad desde una mirada humanística. Pues todos ellos temas de muchísimo interés y plena actualidad. Y ahora ya estamos en tus manos. Muy bien. Tienes la palabra. Muy bien. Pues Luis Joaquín, muchísimas gracias por esta presentación. No sé si se escucha por este micro o es por este. Es por este, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, me voy a acercar un poco con el propósito de que se recoja bien aquí, por ejemplo.
Vale, genial. Bueno, pues un saludo para todos y para todas. Un verdadero placer estar en este centro asociado de la UNED aquí en Calatayud, que a mí me ha fascinado por completo. Le agradezco a su directora, Luis Joaquín, que me ha enseñado un poco el pueblo, la localidad que no conocía, he de decir, y que me ha recordado muchísimo al lugar de donde vengo, porque yo soy de la provincia de Toledo y estas callejuelas estrechas, estas calles tan pequeñas, ¿no? Es algo que también tenemos allí en Toledo, la capital regional de Castilla-La Mancha, y que es, bueno, pues un rasgo ciertamente distintivo de estas ciudades, pueblos en su momento, que tienen mucha historia y que fueron creados hace ya muchísimo tiempo, como es el caso de Calatayud. Además también, bueno, pues he visto que tenéis un hospital dedicado a Ernest Lluch. Yo soy de un pueblo que se llama Sonseca, en la provincia de Toledo, donde tenemos una sala de conferencias parecida a esta, bueno, un poco menos equipada, he de decir, porque este centro asociado tiene muchísimos recursos en este sentido. Y allí, como digo, en Sonseca, en mi pueblo, la provincia de Toledo, tenemos una sala de conferencias dedicada precisamente a Ernest Lluch, ¿no? Así que, bueno, pues muchos elementos que me han recordado al sitio de donde vengo y que desde luego me han hecho estar como en casa, aparte la hospitalidad y la amabilidad del propio Luis con el propósito de mostrarme este centro que yo anteriormente le decía, ya quisieran muchas facultades, no solamente de la UNED, sino de cualquier universidad, tener el encanto, el espíritu académico y no sé cómo decir, ese carácter de acogimiento que tiene este edificio, este centro asociado, que debe ser uno de los más punteros que tiene la UNED, desde luego en todo el territorio nacional, porque bueno, está muy bien equipado con sus laboratorios, con su tecnología, con prácticamente, y sin el prácticamente, todas las salas con el objetivo de que se puedan realizar emisiones en directo, como estamos haciendo ahora en streaming. Así que felicidades, felicidades por todos los recursos y por todo el servicio que hacéis a la sociedad aquí en este centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí en un día la mar de soleado y donde, bueno, pues a lo mejor apetece hacer otro tipo de labores y desarrollar otro tipo de actividades. Aunque yo creo que nunca es mal momento y nunca es mal tiempo con el objetivo de formarnos en algo tan ciertamente interesante como es todo lo que tiene que ver con la desinformación, con la comunicación, con todo aquello que nos llega, sobre todo en formato digital, y que de alguna manera forma la representación que tenemos del mundo. Hoy vamos a hablar bastante de eso. Yo creo que una charla, una ponencia de esta naturaleza, por lo menos tocar, ¿no?, desde el punto de vista formativo este tipo de temas, es absolutamente fundamental. Voy a dar un dato en relación con ello. Yo creo que hay un nicho, ¿no? Es decir, que hay una necesidad perentoria para nuestros chicos, sobre todo los más jóvenes, para toda la sociedad en su generalidad, pero sobre todo para los más jóvenes, chicos de secundaria, universitarios también, empezar cuanto antes. Quizá en primaria los chicos y las chicas, los estudiantes, no tienen todavía ese nivel madurativo suficiente como para introducir este tipo de temáticas relacionadas con la desinformación y las fake news, pero sobre todo sí a partir del instituto, a partir de la secundaria, es algo que se debe hacer y que se puede hacer sin ningún tipo de problema. Y hay ese nicho, hay esa necesidad primero porque nos está llegando, ¿no?, de alguna manera a todos aquellos que investigamos en materia de desinformación, esa necesidad de muchos profesores de secundaria de formarse con el objetivo de formar a sus propios estudiantes y de realizar ese tipo de proyectos de detección de desinformación y de conciencia crítica para discernir, para detectar los contenidos desinformativos que nos llegan a diario y tener herramientas ellos como docentes con el objetivo de incorporar este tipo de background en sus aulas, en sus clases, en sus tutorías. Y luego, por otro lado, claro, esto se refrendó en un informe, en el famoso informe PISA del pasado año 2021. Hay una estadística que dice que el 54% de los estudiantes de secundaria y universidad a nivel internacional, estamos hablando más de la mitad, el 54% de los estudiantes no han recibido formación, ningún tipo de formación en materia de desinformación ni en materia de fake news, ¿no? Este tipo de alfabetización mediática
desde el lado de la desinformación es algo que parece y que está total y absolutamente ausente tanto en la secundaria como en la universidad. Estamos hablando de que a nivel internacional es ese 54%. Las estadísticas dicen que en el caso de los estudiantes españoles el porcentaje es mayor al del resto de Europa, a la media europea. Con lo cual, bueno, pues bienvenidas sean estas iniciativas, como por ejemplo la charla del compañero y amigo de la Universidad Carlos III, Carlos Elías, hace un par de semanas aquí, y bueno, pues este tipo de temas que también traemos en la ponencia de hoy. No sé si se está viendo en el streaming todo lo que tiene que ver con la pantalla. Claro, a la hora de diseñar una actividad de esta naturaleza, vale, ahora ya se ve. A la hora de diseñar una actividad de esta naturaleza es interesante saber primero de lo que estamos hablando. Es interesante discernir primero, realizar una descripción, una definición de qué es esto de la desinformación, qué son las fake news, porque seguramente si lanzáramos ahora la pregunta de desinformación y fake news, ¿es exactamente lo mismo? ¿Cómo definimos la desinformación? ¿Cómo definimos las fake news? Fake news es algo más específico que desinformación. Desinformación es algo mucho más general. Desinformación y fake news es exactamente lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Muchas veces se confunde. Lo primero que tenemos que definir es ¿de qué hablamos cuando hablamos de desinformación y de qué hablamos cuando hablamos de fake news? Y la primera parte de esta ponencia va a servir para eso precisamente, para determinar, para diferenciar los diferentes tipos de desinformación que nos podemos encontrar, dentro de los cuales un tipo concreto son las fake news. Pero no toda la desinformación son fake news. Es decir, hay otras manifestaciones posibles de la desinformación al margen de lo que comúnmente y académicamente se llama fake news. Luego vamos a ver hasta 10 tipos distintos de desinformación, donde el último, el número 10, son las fake news. Pero tenemos otros 9 que sigue siendo desinformación, pero que no son fake news. Luego lo vamos a diferenciar. Yo creo que esto es absolutamente fundamental porque para empezar a conocer un fenómeno tenemos que definirlo, tenemos que conceptualizarlo y tenemos que conocerlo en profundidad desde el punto de vista de su definición. Es decir, tenemos que separarlo y tenemos de alguna manera también que compartimentarlo, es decir, que determinar las diferentes formas, las diferentes manifestaciones en las que se nos pueden mostrar este tipo de desinformaciones. Pero antes de eso, sí que me gustaría hablar por tener un poco un hilo conductor con lo que contó hace un par de semanas Carlos Elías, catedrático de la Carlos III, como digo, por plantear un hilo conductor con lo que él comentaba, me gustaría hablar de 3 dimensiones a partir de las cuales tenemos que entender el actual fenómeno de la desinformación. Es decir, es evidente que desinformación siempre ha habido. La desinformación es consustancial a la propia información. Es decir, siempre que el ser humano ha necesitado informarse, ha necesitado conocer qué elementos, qué aspectos, qué noticias, qué información hay en su entorno, a su alrededor, siempre ha habido espacio también para la mentira. Igual que existe la verdad, existe la mentira, igual que existe la información, existe la desinformación. Es decir, la desinformación no es un fenómeno nuevo, pero sí es cierto que es un fenómeno que, de alguna forma, ha adquirido unas nuevas dimensiones y se ha potenciado, se ha complejizado mucho más a partir de especialmente el año 2016, los últimos 6 años. ¿Por qué el año 2016? Porque en el año 2016 concurren diferentes procesos electorales, diferentes procesos políticos, donde se ha demostrado que la desinformación ha tenido mucho peso específico a la hora de que la gente tomara una decisión u otra en ese tipo de elecciones. Unas elecciones fueron las estadounidenses, que termina ganando Donald Trump a finales del año 2016. A lo largo del año 2016 tenemos también en Europa el Brexit, ¿no? El referéndum en el Reino Unido, un proceso también donde circuló bastante desinformación. Es por ello que a partir del año 2016 se empieza a hablar mucho más de fake news, se empieza a hablar mucho más de desinformación, se empieza a popularizar una palabra nueva para designar algo que siempre ha existido, que es esto de la posverdad. Hay que decir que en el año 2017 en Gran Bretaña, en el Reino Unido, se elige post-truth, posverdad, como la palabra del año.
Y todo esto viene a colación de todos estos procesos que colocan el fenómeno de la desinformación en primera plana, en los medios de comunicación y también dentro de la agenda académica, dentro de la agenda de los investigadores. Ahora bien, si el fenómeno de la desinformación no es nuevo, ¿qué es lo que tiene de nuevo este fenómeno o cómo se explica el actual fenómeno de la desinformación tal y como lo conocemos hoy? Desde mi punto de vista, hay tres dimensiones que explican o que vienen a cimentar el actual fenómeno de la desinformación. Una capa o una parte es claramente tecnológica. Hay otra que es psicológica, más individual, más nuestra, más de cada uno de nosotros. Y luego hay una que es más social. Voy a intentar resumirlo todo con el propósito de que no quede este circunloquio, ¿no? Con el propósito de que esta introducción no quede lo suficientemente amplia y podamos meternos de manera más específica en esto de la tipología, ¿no? De los diferentes desórdenes informativos. Vale, la capa tecnológica. La tecnología digital, la arquitectura en la que está sustentada la web, digamos que facilita la propagación de los contenidos falsos, más que del contenido verídico, más que del contenido matizado y del contenido que tiene cierta calidad, ¿no? Es decir, los contenidos más espectaculares, aunque no sean verdad, los contenidos más extremos, más polarizados, más radicales, independientemente de su calidad, independientemente de que hayan sido verificados o no, independientemente de que tengan un sustento empírico, ese tipo de contenidos mucho más espectaculares, más polarizados, más radicalizados, tienden a ser propagados mejor que los contenidos verídicos que no resultan tan palatables, vamos a utilizar esa metáfora, es decir, que no son tan radicales, no son tan espectaculares de alguna forma. Y esto viene, digamos, propulsado a través de la acción de los algoritmos. Los algoritmos de las redes sociales son cuantitativos, es decir, no se basan en la calidad, no son cualitativos, no se basan en la calidad, no miden la calidad de un contenido. Lo que miden es el número de likes, lo que miden es el número de veces que algo se ha compartido, el número de comentarios. Entonces, si tenemos un contenido que tiene muchos likes, porque es muy espectacular o porque, le gusta a mucha gente, que está en la línea ideológica de lo que está diciendo ese tipo de contenido, aunque no sea verdad, aunque ese contenido no sea verídico, esa pieza de información, o mejor dicho, de desinformación, va a ser propulsada por los algoritmos de mejor manera. Que no. Si ese contenido tiene mucha calidad, si ese contenido ha sido verificado, pero tiene muchos menos likes, ese contenido tiende, por los algoritmos, a quedar más oculto, a quedar más invisibilizado. Esto es algo que se ha demostrado que funciona de esta manera, con lo cual esta acción de los algoritmos, que son, repito, cualitativos y que se fijan en cuestiones de cantidad de likes, lo que hace todo esto es potenciar, es propagar cierto tipo de contenido que tiene que tener ciertas características para que le guste a la mayor cantidad de gente posible, independientemente de su veracidad, independientemente de su calidad. Y esto es un problema. Pero claro, no le vamos a echar toda la culpa a la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología es un instrumento. Un cuchillo es una tecnología. Nos sirve para cortar el pan, que es un buen uso, pero nos sirve para matar a una persona también, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo estemos utilizando la tecnología, así vamos a tener usos funcionales o disfuncionales de esos aparatos tecnológicos. En la sesión de hoy, precisamente, vamos a ver, porque yo he empezado metiéndome mucho con la tecnología, ¿no? Y echando la culpa un poco, y es verdad, ¿no?, a cómo está montada la arquitectura de la web con el propósito de que se difundan unos contenidos sobre otros. Y eso es cierto. Pero por otro lado también podemos utilizar la tecnología que tenemos en la actualidad a nuestra disposición con el objetivo de verificar contenidos. Esto es algo que vamos a ver en la segunda parte de este seminario. Es decir, cómo podemos apropiarnos de esa misma tecnología que, por un lado, reactiva, potencia, viraliza contenidos que puedan ser falsos. Esa misma tecnología la podemos utilizar a nuestro favor con el objetivo de viralizar también la verdad. Luego vamos a ver cómo de viralizar la verdad y de verificar contenidos falsos, es decir, de señalar de alguna manera al mentiroso. Luego vamos a ver cómo se puede hacer. Como digo, no toda la culpa es de la tecnología. También tenemos una capa psicológica, tenemos una dimensión más individual, más de nuestra psique, que tiene mucho que ver
con cómo metabolizamos desde el punto de vista cognitivo los contenidos que nos llegan. Hay una serie de procesos cerebrales, cognitivos, que tenemos que tener en cuenta a la hora de definir cómo procesamos la información que nos llega. Y un elemento que tenemos que tener en cuenta es que, por naturaleza, nuestro cerebro tiene cierta pereza. Es decir, nuestro cerebro permanentemente tiene que estar procesando múltiple información, información de todo tipo. ¿Qué es lo que hace nuestro cerebro? Que cuando entiende algo muy bien, cuando algo es muy simple, lo entiende muy bien, automáticamente lo asimila de manera un tanto acrítica, ¿no? Es decir, biológicamente estamos preparados o estamos programados para, digamos, asumir como real, asumir como verdad todo aquello que de manera simple podemos entender. Es decir, que el cerebro no necesita muchos recursos, no necesita mucho esfuerzo con el objetivo de comprenderlo, ¿de acuerdo? Esto se llama facilidad de procesamiento. Es decir, está demostrado que los contenidos que son fáciles de procesar son considerados por nuestro cerebro como más creíbles. Es decir, los asumimos como humanos más creíbles que aquellos que nos cuesta más procesar. Esto se demostró con un experimento muy interesante utilizando entrevistas en la radio. Es decir, se hizo la misma entrevista, era una entrevista telefónica que el presentador hacía dentro de un programa vía telefónica. Entonces, la misma entrevista se hizo, exactamente con el mismo contenido, se hizo vía telefónica con ruido en el teléfono y exactamente la misma sin ruido en el teléfono. Y luego se le preguntó a las personas que lo estuvieron escuchando, a los sujetos investigados, se les preguntó qué entrevista de las dos había sido más convincente. Siendo la misma entrevista, hubo una diferencia significativa en la entrevista, es decir, la gente dijo que era mucho más creíble, significativamente mucho más creíble, aquella entrevista que no tenía ruido, es decir, que fue más fácil de procesar por parte de nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro funciona de esa manera y esto es algo que, por cierto, utilizan los populismos. Es decir, los populismos utilizan explicaciones muy simples, explicaciones, relatos, construcciones narrativas muy simples para problemas muy complejos. Y por eso resultan muy creíbles para mucha gente que de manera desesperada está buscando explicaciones o soluciones para esos problemas que seguramente no tienen soluciones tan simples como las que determinados populismos, determinados partidos populistas están intentando implementar o por lo menos están promocionando, ¿no? Pero desde el punto de vista cerebral, dentro de esta capa psicológica, tenemos que hablar también de los sesgos cognitivos. ¿Qué es esto del sesgo cognitivo? Nos llega mucha información. Claro, todo esto tiene que ver con esta pereza cerebral, ¿no?, que tenemos. Nos llega todos los días muchísima información, información de todo tipo, información que tenemos que procesar. Pero claro, no procesamos la misma información, no procesamos de la misma manera toda la información que nos llega. Sesgamos la credibilidad de la información. Es decir, se producen sesgos cognitivos que tienen que ver con nuestra ideología previa. De manera que sesgamos la información o la credibilidad de la información en función de si se alinea con nuestras experiencias previas o con nuestra ideología, con lo que nosotros ya previamente pensamos. Si somos muy de izquierdas y nos llega un contenido alineado a la izquierda, lo vamos a creer mucho más fácil que si nos llega contenido que favorece las tesis de derechas, ¿no? Y a la inversa. Y todo esto sucede. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces la realidad choca con los sesgos cognitivos. Es decir, muchas veces la realidad nos coloca en nuestro sitio. Y por mucho que nosotros pensemos que Donald Trump, si somos seguidores de Donald Trump, por mucho que nosotros estamos convencidos de que Donald Trump va a ganar las elecciones, llegan las elecciones del año 2020 y resulta que no las gana Donald Trump, sino que las gana Joe Biden. Se produce algo que se llama disonancia cognitiva. Es decir, cuando lo que sucede choca con lo que nosotros pensamos y estamos convencidos que va a suceder. Hay mucha gente que ni siquiera en ese caso se convence de la realidad y produce algo que se llama razonamiento motivado, que es, produce una explicación alternativa para acoplar, para adaptar lo que ha pasado con el sesgo cognitivo que tenemos. Y entonces, yo si soy seguidor acérrimo de Donald Trump y Donald Trump es mi candidato y pienso que va a ganar las elecciones, pero luego las gana Joe Biden, en lugar de asumir la realidad, lo que hago es, a través de un proceso de razonamiento motivado, construir una explicación alternativa.
¿Cuál es la explicación alternativa? Donald Trump ha ganado las elecciones, pero los demócratas las han robado. Y entonces ya me creo todas las noticias falsas que vayan encaminadas en esa dirección. Y así funcionamos, no todo el mundo, lógicamente, pero así funciona gran parte de la población dentro de lo que es esta dimensión o esta capa psicológica de las fake news. Y luego hay otra que a mí me parece también muy peligrosa, que es la capa social, ¿no? La dimensión social que también explica el actual clima de desinformación. Y esto tiene que ver con el desprestigio o con la falta de credibilidad de determinadas instituciones que han perdido, digamos, mucha imagen o gran parte de la buena imagen que tenían durante la segunda mitad del siglo XX, en las últimas décadas, en los últimos años, sobre todo como consecuencia de las diferentes crisis que hemos ido teniendo, porque prácticamente no habíamos terminado de salir de la crisis de 2007-2008 cuando ha llegado la crisis del coronavirus. Estamos saliendo de la crisis del coronavirus y ahora viene otra crisis derivada de la guerra de Rusia, ¿no? Es decir, como consecuencia de todas estas crisis, y también como consecuencia de malas praxis por parte de estas instituciones, gran parte de la sociedad ha perdido la confianza que tenía en instituciones que durante la segunda mitad del siglo XX fueron absolutamente indiscutibles. Estoy hablando de instituciones educativas, estoy hablando de instituciones políticas, estoy hablando de instituciones muy importantes durante mucho tiempo como los sindicatos, ¿no? Como los partidos políticos, como los propios medios de comunicación tradicionales que eran casi absolutamente indiscutibles, como comentaba anteriormente, durante mucho tiempo yo he oído decir a gente de diferente edad que algo era verdad porque lo había dicho la televisión. No, es que esto es verdad porque lo ha dicho la tele. Ahí estamos hablando de una enorme credibilidad que tenían los medios de comunicación, ¿no? Esto es algo que está perfectamente demostrado, porque se han hecho encuestas a lo largo del tiempo, estudios longitudinales, paulatinamente, conforme hemos avanzado en el tiempo, ha ido decreciendo la confianza de los ciudadanos en instituciones como, por ejemplo, los medios de comunicación, como, por ejemplo, los políticos, como, por ejemplo, las instituciones sanitarias. Lo que decía la Organización Mundial de la Salud hace unos años iba a misa, ¿no? Sin embargo, ahora, después de todo lo que ha surgido con la COVID-19, pues la Organización Mundial de la Salud, la ciencia, las vacunas, etc., generan más desconfianza en una enorme cantidad de personas, ¿no? Claro, ahí tenemos un problema, porque si el ciudadano, si el ser humano necesita información, porque es una necesidad que todos tenemos para la convivencia y para la subsistencia, si necesitamos información y no creemos en los proveedores habituales y tradicionales de información, ¿en quién creemos? ¿En qué información creemos? ¿Creemos en la información que nos llega vía WhatsApp, que es un audio que no se sabe de quién ha sido o por quién ha sido grabado, por ejemplo, o una imagen que no se sabe de dónde sale, pero nos la creemos porque nos la envía nuestro cuñado? Es decir, no creemos en el gobierno, no creemos en los medios de comunicación tradicionales que basan su cuenta de resultados en la credibilidad que tengan. No creemos en eso, las instituciones, pero creemos en la información que nos llega vía WhatsApp de dudosa procedencia. Si eso es así, que está siendo así en muchos casos, tenemos un problema. Tenemos un problema porque eso es una puerta abierta para la desinformación y para la creencia en relatos conspirativos y en relatos total y absolutamente falsos. Entonces, yo creo que para entender el actual clima, el actual momento de desinformación, tenemos que hacer confluir esos tres factores, ¿no? Esas tres causas o esas tres dimensiones. La tecnológica, con esa acción de los algoritmos, lo que nos pasa a nosotros a nivel cerebral y a nivel de entendimiento de los contenidos desde el punto de vista psicológico, y también esa ausencia o ese declive, ¿no?, de la confianza que tenemos en determinadas instituciones desde un punto de vista más social. Es que me quedo seco. Y ahora sí, una vez que hemos hecho un planteamiento inicial a propósito del actual clima de desinformación, vamos a hablar de las diferentes formas, de las diferentes manifestaciones de la propia desinformación. Hay que tener en cuenta una cosa.
En esto, en castellano, tenemos una desventaja con respecto al inglés. ¿Por qué? Porque para nosotros, cuando nosotros hablamos de desinformación, ahí metemos todo tipo de procesos desinformativos. En inglés hay dos palabras para decir casi lo mismo, pero para diferenciar dos realidades que tienen matices claramente diferenciados. Tienen, por un lado, misinformation con M y, por otro lado, disinformation con D. La diferencia entre la misinformation y la disinformation está en la intención. El efecto es el mismo. El efecto es propagar contenidos que son desinformativos. La diferencia es que cuando hablamos de misinformation con M, nosotros propagamos un contenido que es desinformativo, pero sin saber que lo que estamos propagando es desinformación. Esto es algo que nos puede pasar a todos, es decir, a nosotros, incluso le puede pasar a los periodistas. Hay una determinada fuente que le dice a un periodista, le da una noticia, pero esa noticia o esa información no es cierta, el periodista no la corrobora, no la verifica correctamente y pensando que es verdad, la publica. Sin embargo, está publicando una mentira. Pero está publicando una mentira no para manipular, no de manera intencionada, sino que el primer engañado es él. Eso es misinformation, con M. Cuando hablamos de disinformation, en inglés, con D, es cuando propagamos una mentira sabiendo que es mentira. Es decir, la clave es la intención. Luego vamos a ver cómo, precisamente, un tipo de desorden informativo, un tipo de desinformación, tiene que ver con malas praxis periodísticas, es decir, con publicaciones que hacen los principales medios de comunicación que no terminan de ser ciertas del todo, pero que la intención no es engañar, es que pues, se ha verificado mal esa información y al periodista se la han colado y lo que hace el periodista es caer en ese error, pensar que está publicando una noticia verídica cuando está publicando una noticia que no lo es, ¿no? Venga, pues pasamos ya rápidamente con la primera tipología de la desinformación. Antes de entrar de lleno con esto, hay que decir que, claro, cuando hablamos de desinformación y cuando hablamos de producción de contenidos desinformativos, de producción deliberada de contenidos desinformativos, hablamos de diferentes tipos de agendas, es decir, diferentes tipos de objetivos que están detrás y que se persiguen con esa producción deliberada de falsedad. Podemos hablar de objetivos ideológicos, de objetivos partidistas, políticos, o de objetivos económicos también. Es decir, gran parte de la desinformación que se crea es para ganar dinero, es por motivos económicos. Y aquí tenemos un ejemplo, los primeros que vamos a ver, de hecho, son ejemplos de desinformación que tienen que ver con la agenda económica, es decir, con ese objetivo de intentar monetizar, de intentar ganar dinero a través de la generación de este tipo de desinformaciones. El primero es el clickbait. Bueno, mucha gente sabe lo que es el clickbait, otros no tanto. El clickbait es cuando encontramos en las plataformas digitales, cuando encontramos en las redes sociales, un titular que es muy llamativo, pero que luego realmente, si clicamos ahí, nos lleva a una noticia, es decir, el cuerpo de la noticia, lo que nos cuenta realmente ese titular, no es tan espectacular. Es decir, cuando hay una distancia muy grande entre lo que promete el titular y lo que dice realmente la noticia. El objetivo del clickbait no es informar. El objetivo del clickbait es que hagas clic en ese enlace. ¿Por qué? Porque cuantos más clic tengas en tu página web, más dinero vas a ganar con la publicidad. Entonces, ese es el objetivo del clickbait. Muchas veces, yo no me he encontrado con ninguno, pero algún compañero investigador sí que lo ha visto, muchas veces no hay nada detrás del titular. Es decir, está el titular, tú pinchas ahí y no te lleva a ningún sitio, porque da igual. Es decir, el objetivo ya está conseguido. El objetivo es que tú hagas clic ahí para engordar el tráfico en esas páginas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos dos ejemplos. Se colocaron los trajes de baño de Victoria's Secret y esto fue lo que sucedió. Claro. Bueno, fijaos que normalmente el clickbait lo que suele hacer es titular de una manera muy poco periodística. A nosotros, cuando nos enseñan a hacer titulares en las escuelas de periodismo, cuando enseñamos a hacer titulares en las escuelas de periodismo, decimos, el titular tiene que recoger lo esencial de la noticia. Claro, aquí lo esencial de la noticia en este titular no está, porque lo esencial de la noticia es lo que sucedió. Es decir, si mi objetivo es informar, yo digo que Joe Biden ha ganado las elecciones en Estados Unidos. Eso es lo que ha pasado. Ese es un titular informativo, cuyo objetivo es informar. Si yo quiero hacer clickbait, diría algo así como
Se han celebrado elecciones en Estados Unidos y no te puedes ni imaginar lo que ha pasado. Eso sería clickbait. Es decir, te esconden, te ocultan lo esencial y te arman el titular con el objetivo de que te den ganas de clicar, ¿vale? Porque el objetivo es económico, el objetivo de esto no es informar. ¿Cómo se presentan o cómo podemos identificar el clickbait? Bueno, hay dos elementos que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, las variables de presentación, cómo se presenta el titular en cuestión, y las variables, por otro lado, de contenido. ¿Vale? Variables de presentación, pues por ejemplo, la primera, esencial, lo que acabamos de ver, cuando se da información incompleta, es decir, la presencia o la ausencia, en este caso, del dato más relevante, o cuando hay interrogantes incontestados, o cuando se juega adrede con la ambigüedad, ¿no? También, cuando se titula mediante el modelo de clickbait, se hace un uso bastante frecuente de expresiones apelativas, es decir, el titular te interpela directamente. Tienes que hacer clic aquí porque vas a ver el mejor gol de Messi. O no te imaginas, o sea, te habla en segunda persona, se dirige directamente a ti, ¿no? Para establecer una mayor relación, una mayor sensación de cercanía. Suelen utilizar expresiones apelativas. En un medio de comunicación tradicional, serio, no verás a este tipo de titulares haciendo una apelación o una interpelación directa al lector, ¿no? En este caso. Y se suele exagerar mucho también. Se suelen utilizar neologismos como hiper, como super, adjetivación intensificadora. Clic aquí, verás en la espectacular jugada de Vinicius. Cosas así que podemos encontrar, por cierto, cada vez más en prensa seria, en prensa tradicional y en prensa de calidad a través del mundo online. No tanto, lógicamente, en papel, porque no tiene sentido, porque aquí la clave es hacer clic, y sí en las ediciones digitales de cada vez mayor número de periódicos, incluso de periódicos de cierta calidad, sobre todo en ciertos ámbitos, como es la prensa deportiva. La prensa deportiva está llena de clickbaits en las ediciones digitales de periódicos como el AS, como el Marca, el Sport, el Mundo Deportivo. Clic aquí y verás el mejor gol que ha metido Messi en su historia. Luego clicas ahí y ves que es un gol normal y corriente, ¿no? Da igual, el objetivo es tráfico, clic, ¿vale? Y luego, en cuanto a las variables de contenido, suelen ser noticias de las llamadas soft news, es decir, noticias que tratan de temas que no van a cambiar la historia de la humanidad. Es decir, no son temas duros, temas que son relevantes para la ciudadanía, como temas sociales, como temas económicos, como temas políticos. Suelen ser temas del corazón, anécdotas, cuestiones que a lo mejor sí que tienen como protagonista a un político o una figura relevante, pero no por su acción política, sino por el nuevo corte de pelo que lleva, se me ocurre, ¿no? Bueno, ese tipo de informaciones son las que están más abonadas a todo este tipo de estrategias o de tácticas de clickbait. Y luego también suelen tener gran cantidad de elementos visuales, ¿no? Es decir, suelen ser contenidos tipo galería de imágenes o una fotografía o sobre todo vídeos. Se suele utilizar el vídeo, como digo, fotografías, vídeos impactantes, curiosos para este tipo de noticias. El clickbait, ¿vale? Cuando hay mucha distancia, mucha diferencia entre lo que promete el titular y lo que ofrece realmente la noticia. La segunda categoría yo creo que es muy importante tenerla en cuenta porque, bueno, aquí en la sala y quizá en streaming estamos fundamentalmente adultos, ya personas con un cierto o con un elevado nivel madurativo, pero yo creo que, sobre todo cuando hacemos este tipo de estrategias o de formaciones con estudiantes, con preadolescentes, con gente joven, creo que tenemos que ser especialmente insistentes con la acción de los influencers. Es decir, no todo lo que dicen los influencers, no todo el contenido que nos prescriben los influencers es, digamos, porque el influencer en cuestión está convencido de la calidad que tiene. Es decir, no todas las prescripciones que nos hacen son legítimas, sino que de manera invisible lo que hay es un acuerdo comercial, que es cierto que hay determinadas redes sociales, como es Instagram, que ya sí que diferencian el contenido que es publicitario, pero muchas veces hay como una cuestión muy difusa, ¿no?, de hasta dónde llega la prescripción legítima a cambio de, quizá muchas veces no dinero, pero sí de que, bueno, pues yo tengo un restaurante, invito a un influencer que se haga 2 o 3 fotos aquí, le invito a comer, entonces, bueno, pues ahí
no es una recomendación total y absolutamente legítima por parte del influencer que te está escondiendo que ha sido invitado a ese restaurante y, por otro lado, lo que te está diciendo es que se come maravillosamente bien. Entonces, muchas veces este contenido sponsorizado, este contenido pagado, es invisible. Es decir, puede ocasionar una mala decodificación por parte, sobre todo de los más jóvenes, que están convencidos de que esa marca es muy buena porque la lleva esa persona cuando realmente esa persona no la está utilizando, ¿no? Entonces, esto, cuando hagamos este tipo de formaciones con los más jóvenes, yo creo que tenemos que poner especialmente el acento aquí, porque gran parte del consumo y gran parte incluso de la representación del mundo que tienen los más jóvenes viene por parte de los influencers, de estos grandes, pequeños o medianos influencers. Ojo con esta porque esta sí que nos atañe también a los adultos. Las falsas reseñas, los falsos comentarios en las tiendas online. Fijaos, el 93% de las compras online están avaladas por opiniones de otros clientes. Es decir, casi siempre que compramos algo online o que contratamos algún servicio online, miramos antes los comentarios. Casi siempre. Y claro, gran parte de los comentarios que hay pueden ser legítimos, pero también hay toda una red y hay todo un tráfico de comentarios falsos. Es decir, de marcas que contratan a gente, que les envían el producto en sí para que hagan fotos y para que ni siquiera lo prueben, porque lo que tienen que hacer es comentarios positivos sobre el producto de mi marca y a la vez comentarios negativos sobre el producto de la competencia. Esto sucede, esto pasa. En determinadas oportunidades es un poco complicado discernir si es una reseña verdadera o no. Pero hay otras veces que es demasiado evidente. Es decir, cualquier producto que veamos en este tipo de tiendas online, como pueda ser Amazon, que vemos de repente un comentario de alguien con 8 fotografías y un párrafo enorme hablando sobre las bondades y alguna cosa negativa del propio producto. Vamos a ver, por sentido común, por muy a favor que estés de ese producto, si tú lo has probado, lo has comprado, lo has probado y estás contento con él, nadie se toma tantas molestias en hacer fotos de un producto aunque te haya gustado mucho. O sea, cuando veamos comentarios, reseñas online con tanto cuidado, con tanto mimo, con tanta información, con tanta fotografía, tan extensas, tan intensivas, aunque de vez en cuando también le peguen algún palo para disimular, para que no quede tan evidente, aunque también digan alguna cosita negativa del producto, eso se ha pagado, porque nadie se toma tantas molestias si no le pagan por hacerlo. A la hora de realizar este tipo de falsas reseñas. Así que tengamos en cuenta también todo esto y pongamos un poco en cuarentena los comentarios de determinados productos, de determinadas marcas en este tipo de tiendas. Lógicamente, falsas reseñas, contenido invisiblemente sponsorizado y clickbait. Estas 3 primeras categorías de desinformación tienen una cosa en común. El objetivo es económico. Aquí no hay objetivos ni ideológicos ni políticos, sí económicos, ¿vale? Venga, seguimos. Vamos con este que es especialmente interesante. La sátira, el contenido satírico. Este es un ejemplo de lo que comentaba anteriormente de la diferencia entre misinformation y disinformation. El contenido satírico no tiene como objetivo manipular, no tiene como objetivo contar una mentira, no tiene como objetivo desinformar, ni siquiera tiene como objetivo informar. El contenido satírico tiene como objetivo hacer crítica social, hacer parodia, son contenidos irónicos, contenidos críticos, algunos de ellos, pero sobre todo hacer humor. Aquí tenemos un medio de comunicación online muy famoso, que es el Mundo Today, que hace este tipo de contenido, ¿no? Bueno, muchos comentarios, hay programas, por ejemplo, en La Sexta tenemos desde hace mucho tiempo el programa del Gran Wyoming, que, se nutre de la actualidad, pero que gran parte de los contenidos que tiene son contenidos humorísticos, contenidos satíricos. Intentan hacer crítica social a través del chiste. Vale, ¿qué sucede con la sátira? Que, como digo, el objetivo no es desinformar, el objetivo no es ni siquiera informar, es hacer parodia, crítica social o directamente hacer reír, ¿no? Hacer humor. Pero
Hay un problema con esto, que es que cuando el contenido nos llega de manera descontextualizada, es más difícil de decodificar. Es decir, si nosotros vemos una noticia satírica dentro de la página web del Mundo Today, como vemos el contexto en el que se ha publicado, vemos que el Mundo Today, o tenemos muchas más posibilidades de decodificar el Mundo Today como un medio satírico, porque vemos que todas las noticias son satíricas. Y eso nos da unas claves para decodificar todo el contenido que hay ahí. Pero si de manera aislada, de manera descontextualizada, nos llega esta noticia, sin saber de dónde viene, alarmado por la baja natalidad, el gobierno pedirá a las españolas que adopten inmigrantes ilegales. Esto puede ser un contenido satírico, ¿vale? Es, de hecho, un contenido satírico, sacado de un medio satírico. Entonces, cuando esto nos llega descontextualizado, sobre todo si estamos en contra del gobierno y si estamos en contra de la inmigración ilegal o estamos en contra de los inmigrantes, esto nos lo creemos. Esto hay gente que se lo puede creer porque le puede llegar fuera de contexto, le llega sin saber de dónde le está llegando, ¿no? Entonces, el contenido satírico, en principio, no tiene mala intención, lo que pasa es que genera problemas cuando la gente lo decodifica mal al recibirlo de manera descontextualizada vía WhatsApp o vía redes sociales. Así que tengamos también en cuenta este tipo de contenido y a mí esto me ha pasado en grupos donde estoy con familiares y con amigos en WhatsApp, que de repente alguien ha subido un contenido de esta naturaleza procedente del Mundo Today sin saber que el Mundo Today es un medio satírico, ¿no? Entonces, pues aquellos que estamos un poco más familiarizados con los medios de comunicación tenemos que hacer un poco de pedagogía en nuestros grupos, aunque seamos el borde del grupo, y decir, oye, esto no te lo creas, que es de un medio de comunicación humorístico. Bueno, pues dependiendo el grado de polarización y de radicalización que tenga la persona que se lo quiere creer, así tendrás una contestación u otra, ¿no? Pero yo animo a todo el mundo a que haga ese tipo de pedagogía entre pares, ¿no? En nuestros grupos, porque, bueno, pues los que estamos aquí podemos tener una cierta formación en medios de comunicación, pero no todo el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, esto del Mundo Today, a mí me suena que el mundo es un medio de comunicación, lo de Today me suena en inglés además que, bueno, pues puede tener cierta credibilidad y encima esto se alinea con lo que yo pienso, con lo cual esto es verdad. Así que cuidado, ¿eh? Contenido sesgado. Ojo con este, es otra categoría. Tenemos contenido sesgado cuando nos encontramos una información que estrictamente puede no ser mentira, es decir, todo lo que aparece ahí puede ser completa y absolutamente verdad, pero no es toda la verdad, es solamente una parte de la historia. Esto suele suceder en medios o falsos medios muy polarizados o muy hiperpartisanos, es decir, muy ideológicos. También podemos encontrar contenido sesgado en medios de comunicación tradicionales y de cierta calidad, ¿no? Es decir, hay de repente un problema o una polémica entre el gobierno y la oposición, y si nuestro medio de comunicación está más cercano al gobierno, pues le damos más importancia a la opinión del gobierno y ocultamos la opinión de la oposición, o a la inversa, ¿no? De eso va el contenido sesgado. Ojo, todo lo que nos puedan decir en este tipo de contenidos sesgados puede ser verdad. Es decir, nosotros podemos leer una noticia muy sesgada que no cuente ni una sola mentira. Lo que pasa es que no es, como dicen los americanos, the big picture. No es la fotografía completa, es una parte de la fotografía. Para conocer la realidad, para conocer la historia completa, necesitamos la otra versión también. Si no estamos dando la otra versión, estamos sesgando el contenido, ¿vale? Entonces, bueno, pues los verificadores también verifican, ¿no? Estos fact-checkers, Neutral, Maldita, verifican este tipo de contenido, y cuando detectan que hay una historia que verdaderamente no te está contando ninguna mentira, pero no es toda la verdad y está ocultando, está omitiendo cosas absolutamente fundamentales para comprender bien la complejidad de esa historia, entonces catalogan ese contenido no como falso, pero tampoco como completamente verdadero, sino que lo catalogan como contenido sesgado. Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, que luego la vamos a ver con otro tipo de desinformación. Podemos construir desinformación con la verdad. Es decir, podemos utilizar la verdad para construir contenidos desinformativos. Y este es un ejemplo. Podemos, desde la verdad, podemos hacer una noticia donde no contemos ninguna mentira, que todo sea verdad, pero que a la vez desinforme. ¿Por qué? Porque no es toda la verdad.
porque estamos ocultando parte de la historia, ¿vale? Luego vamos a ver otra estrategia donde se puede utilizar, en este caso, la verdad también para construir contenidos desinformativos. Luego más adelante. Contenido engañoso. Lo que los americanos dicen, los británicos, vaya, los angloparlantes dicen misleading, ¿no? El contenido engañoso. Ojo, este suele ser el tipo de contenido más difícil de verificar por parte de los fact-checkers, por parte de las entidades de verificación. ¿Por qué? Porque el contenido engañoso es el que mezcla verdades con mentiras. Aquí sí que en la noticia encontramos, en la información que nos llegue, encontramos partes que son verdad y partes que son mentira. Y automáticamente, como sabemos que hay parte de ese contenido que es verdad, identificamos todo el contenido en su generalidad como verdadero, ¿vale? Entonces, aquí lo complicado por parte de los verificadores es penetrar tanto en la noticia, analizar tanto la historia, como para diferenciar qué partes de lo que nos están diciendo es lo verdadero y qué parte es lo falso. Eso es lo verdaderamente complicado, ¿no? Por eso, como os digo, este tipo de contenido es muchas veces el más complicado de verificar por parte de estas empresas. Aquí tenemos un ejemplo de las últimas elecciones en Estados Unidos, del año 2020. Es una noticia que salió en muchos medios de comunicación pro Donald Trump o falsos medios de comunicación pro Donald Trump, diciendo que legisladores republicanos de Pensilvania descubrieron que había como 200.000 votos, había 200.000 votos más que votantes censados en este estado, ¿no? En Pensilvania. Vale, esto es cierto. Esta parte de la historia es real, es decir, hubo un desfase, los números no cuadraban y verdaderamente hubo 200.000 votos más que votantes censados. Pero la explicación no es que esos 200.000 votos fueron creados artificialmente para que Donald Trump ganara las elecciones y, por tanto, ahondar y alimentar la teoría conspiranoica de que los demócratas habían robado las elecciones, que era un poco toda la construcción de la noticia que se daba. No, había otra explicación. La explicación era que estos legisladores de Pensilvania, tanto republicanos como demócratas, manejaban un censo electoral desactualizado. No tenían el censo electoral actualizado con el que sí hubieran cuadrado los números. Entonces vemos que hay una parte de verdad y hay una parte de mentira. La mentira, en este caso, es la explicación de esa parte de verdad. Entonces, lo que hizo la parte pro Donald Trump fue una explicación falsa a un hecho verdadero. La explicación falsa era que los demócratas habían robado las elecciones, cuando la explicación verdadera del hecho, que es que efectivamente había un descuadre de votos, era que es que estaban manejando un censo equivocado, ¿no? Claro, para descifrar todo esto hay que penetrar muchísimo en la historia, ¿no? Y por eso os decía antes que este tipo de contenido engañoso, que mezcla cosas que son verdad con cosas que son mentira, es muchas veces lo más complejo, lo más complicado de verificar y de desentrañar por parte de las agencias de verificación. Contenido engañoso. Venga, vamos con algo que anteriormente comentábamos también. Las malas praxis periodísticas, es decir, cuando la desinformación no es para manipular, sino que son mentiras que lanzan determinados medios de comunicación, pero pensando que son verdad. Es decir, cuando hay una mala práctica periodística, cuando las verificaciones de los medios de comunicación, el hecho de contrastar las fuentes, el hecho de contrastar todo lo que se publica, no funciona bien, y lo que hacemos los periodistas es publicar contenido no verídico, publicar contenido falso, pero no con la intención de mentir, sino con la intención de informar. Lo que pasa es que los primeros engañados son los propios periodistas, ¿no? Esto le pasó hace unos años, imagino que os acordáis, a El País. El País compró esta foto de un falso Hugo Chávez moribundo. Este no es Hugo Chávez. Y El País publicó en portada a este individuo como si fuera Hugo Chávez. La intrahistoria de esta foto es que estaba Pedro J. Ramírez, estaba en El Mundo como director, se la quisieron vender al Mundo, El Mundo vio algo raro, la descartó, pero los del País sí que la compraron, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hubo un problema por parte de este periódico que no hizo las comprobaciones o las verificaciones que tuvo que hacer,
y realmente le colaron esta foto, el país legítimamente pensaba que era una foto verdadera, la publicó y realmente lo que hizo fue desinformar, porque esta foto no es de Hugo Chávez, ¿vale? Bueno, malas praxis periodísticas, que a ver las haylas también, aunque la intención no sea la de manipular. Y ojo con esta, la octava categoría son las falsas conexiones. Cuando hablamos de falsas conexiones, hablamos de dos subtipos de categorías. Por un lado, la falsa atribución. ¿Esto qué es? La falsa atribución consiste en atribuir unas declaraciones, sobre todo declaraciones, a personas que no han hecho tal declaración. Es decir, hacer una especie de suplantación. Esto se puede hacer de manera muy fácil en Twitter. Por ejemplo, con Photoshop o con algún programa de edición de imágenes podemos editar un tweet de manera que un personaje famoso, por ejemplo un político, puede parecer que ha dicho algo o que ha escrito algo, que ha publicado algo que realmente no lo ha hecho, ¿no? Y no lo ha dicho. O puede suceder también con los propios medios de comunicación. Es decir, nosotros podemos coger una imagen de la portada del País y trucarla de manera que parezca que está diciendo en portada, en titulares, algo que realmente no ha publicado. Esto es algo muy simple y muy sencillo con cualquier aplicación de edición de imágenes. Bueno, pues la suplantación o la falsa atribución, es decir, atribuir declaraciones a alguien cuando ese alguien no ha dicho eso, es algo que también entraría dentro de las diferentes categorías de desinformación y dentro concretamente de las falsas conexiones. Aquí tenemos un ejemplo de un falso tuit de Inés Arrimadas, ¿no? Líder de Ciudadanos, que decía falsamente, esto no lo dijo Inés Arrimadas, pero bueno, pues circuló un tuit diciendo en el contexto de el conflicto catalán y el referéndum que hubo en el año 2017, el 1 de octubre, en Cataluña. Bueno, en ese contexto circuló un falso tuit de Inés Arrimadas diciendo: puede que solo fuéramos 45.000 hoy en Colón, pero somos un ejército dispuesto a empuñar las armas por defender nuestra patria. Claro, esto si lo hubiera dicho, si lo hubiera publicado Inés Arrimadas de verdad, hubiera sido un escándalo, ¿no? Porque es casi un mensaje guerra civilista. Entonces, esto no lo dijo Inés Arrimadas, aunque circuló como si lo hubiera dicho, porque se trucó, se editó, se manipuló ese tuit de manera artificial. Y luego, tener en cuenta también el tema de las deepfakes. Es un concepto razonablemente nuevo que conviene que tengamos en cuenta. Las deepfakes son un ejemplo, un tipo de falsa atribución. ¿Qué es una deepfake? Una deepfake es un vídeo, suelen ser también de audio, ¿vale? Pero sobre todo son especialmente dañinas cuando son en vídeo. Es un vídeo donde se ve a una persona diciendo o haciendo algo que realmente nunca dijo y nunca hizo. Esto es algo que con la tecnología que tenemos hoy día se puede hacer. Podemos entrenar a un dispositivo de inteligencia artificial con la voz de una persona con el objetivo de que luego pueda decir esa persona o podamos colocar en esa voz cualquier texto que nosotros podamos teclear. Es decir, eso es algo que es fácil de realizar. O podemos coger, por ejemplo, con instrumentos también de inteligencia artificial, podemos coger la cara de una persona y ponerla en el cuerpo de otro. Y parece que esa persona está haciendo lo que la persona original hizo en su momento. Todo esto de las deepfakes empezó, aquí como casi siempre en este tipo de temas hay un sesgo de género y siempre las mujeres salen peor paradas. Esto de las deepfakes empezó en la industria del porno, en la industria pornográfica, donde se cogía la cara de chicas famosas y se le colocaban esa cara a actrices porno, de manera que parecía que la protagonista de la película era Scarlett Johansson, Jennifer López, todas estas. Entonces, de ahí surge el asunto de las deepfakes. Una deepfake muy famosa que hemos visto todos en televisión para un buen uso, el famoso, no voy a decir la marca, pero el famoso anuncio de la cerveza con la voz de Lola Flores y con la cara de Lola Flores. Eso es una deepfake. O sea, Lola Flores no dijo eso ni actuó de esa manera, ¿no? Se colocó, se hizo un procesamiento con los gestos, con todos los vídeos, que son muchísimos, que se tenían de Lola Flores cuando vivía, se hizo un modelado de su cara, hubo una modelo que no era Lola Flores, lógicamente, que puso el resto del cuerpo y lo que se hizo fue coger los rasgos procesados de Lola Flores y colocarlos en el cuerpo de la modelo. Y la voz no está sintetizada, la voz es la de Lolita.
es la de su hija, que es que habla muy parecida a Lola Flores, ¿no? A su madre. Entonces, bueno, pues las deepfakes que se pueden utilizar con fines artísticos, pero se pueden utilizar también para mostrar a Donald Trump o a Obama o al presidente del gobierno de España diciendo cosas que nunca ha dicho. Entonces, claro, a ti te llega, porque normalmente tú cuando veías una foto tiene cierta credibilidad. Digo cierta porque ya somos todos conscientes de que una foto puede estar trucada, pero joder, si ves un vídeo bien hecho, además, donde se ve a una persona diciendo o haciendo algo, eso tiene un marchamo de credibilidad potente, ¿no? Bueno, pues puede estar trucado también. Y son un tipo de falsa atribución realmente, estas deepfakes, es decir, atribuir hechos o palabras a alguien que realmente ni hizo eso ni lo dijo, ¿no? Vale, entonces, por no perdernos, estamos dentro de las falsas conexiones. Primera subcategoría, la falsa atribución, ¿vale? Y la segunda subcategoría es el falso contexto. ¿Qué pasa con los falsos contextos? Este es otro ejemplo de cómo se puede construir una mentira desde una verdad, que anteriormente os decía. ¿Qué es un falso contexto? Un falso contexto es tomar, sobre todo, esto se hace con imágenes, tomar una imagen, que puede ser una fotografía o un vídeo, de otro espacio y de otro momento, y vincularlo a un espacio o a un lugar que no está conectado con la realidad, es decir, que no está conectado con el hecho original. Es decir, la foto puede no estar trucada, el vídeo puede ser completamente verídico, pero estamos construyendo una mentira, estamos construyendo desinformación porque estamos atribuyendo esos hechos a un contexto diferente al real, al verídico. Por ejemplo, a mí me llega un vídeo que es de Caracas de hace 5 años y me dicen que es algo que está pasando en Madrid la semana pasada. Eso es un falso contexto. El vídeo puede ser verdadero, pero al estar sacado de contexto está produciendo una desinformación. ¿Vale? Hay que tener en cuenta, no he hecho un estudio muy establecido y muy riguroso, pero un primer estudio exploratorio que he realizado sobre la desinformación en el conflicto ruso, a partir de ese primer estudio exploratorio extraigo, una de las conclusiones que se extraen es que, por lo menos aquí en España, gran parte de la desinformación que nos está llegando de esa guerra es mediante falsos contextos. Es decir, son imágenes de bombardeos, imágenes de atrocidades de un bando y de otro bando, que no son reales, sino que se ubican mucho antes en el tiempo, que son de la guerra de Siria, que son de Chechenia, que son de otro tipo de conflictos. Y que un bando y otro bando se los atribuyen, ese tipo de atrocidades, al bando contrario. O sea, imágenes sacadas de contexto. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Lo vemos. Este es un tuit que en el contexto del COVID-19 aquí en España surgió diciendo que, bueno, vemos que la imagen es la entrada a un hospital y hay una serie de sanitarios que están de espaldas cuando llega un coche oficial. Entonces, un poco la noticia falsa que surgió es que el que iba en el coche negro que se ve era el antiguo ministro de Sanidad, el ministro Illa, y que los sanitarios que están de espaldas eran sanitarios españoles protestando en contra de las medidas del ministerio como consecuencia de la COVID, ¿no? Vale, esa era la noticia. La imagen es real, la imagen no está trucada, la imagen no tiene ni un ápice de mentira. Lo que es mentira es el contexto. Esta imagen era de otro país de varios años antes y era una protesta en contra de los recortes que se hicieron en sanidad en ese país. ¿De acuerdo? Entonces, este es un ejemplo de lo que decíamos antes, ¿no? De cómo se puede construir una mentira a partir de un documento que es verídico, a través de los falsos contextos, que es colocar algo, una imagen, un vídeo de algo que sucedió en un espacio, en un lugar y en un tiempo diferente al cual te lo están relacionando. Aquí sí. La novena categoría, llegamos ya al contenido manipulado. Cuando hablamos de contenido manipulado, hablamos de imágenes editadas. Es decir, de un vídeo que se ha cortado de tal manera que parezca que pasan cosas distintas a las que realmente pasaron. O, por ejemplo, es muy típico, y de esto también nos hemos encontrado en el contexto de la guerra de Rusia, vídeos de Putin, por ejemplo, o de Zelensky,
que están subtitulados de manera falsa. Es decir, se colocan subtítulos que no tienen nada que ver con lo que está diciendo verdaderamente el protagonista del vídeo. ¿Para qué? Pues para potenciar una narrativa, ¿no? Para, construir un relato que pueda estar a favor o en contra del protagonista del propio vídeo, ¿no? Entonces, bueno, pues contenido manipulado es cuando hablamos de contenido editado, de imágenes a las que se les agrega o a las que se les elimina algún elemento, algún componente. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy claro. Está claro aquí cuál es el elemento falso, ¿no? El elemento falso es lo que le da espectacularidad y lo que puede provocar cierta indignación cuando vemos esta foto. La foto original es la de un policía, al fondo vemos un coche de policía, pero la señal prohibiendo la bandera española, eso no está en la foto original. Eso lo han colocado a posteriori con el objetivo de producir una narrativa, con el objetivo de alentar un cierto sentimiento antiespañol en un determinado lugar, ¿no? O decir que, bueno, pues de alguna manera el gobierno español está alentando el antiespañolismo en un determinado territorio. Obviamente, esa señal con "se prohíbe la bandera española" se ha puesto a posteriori, se ha colocado ahí de manera artificial con el objetivo de producir una determinada narrativa. La foto original era sin esa señal. Vemos que es una foto de un policía sin más, ¿no? Pero en cuanto le colocas ese elemento, ya empieza a tener espectacularidad la imagen y la imagen empieza a ser fácilmente propagable, fácilmente viralizable, ¿no? Llevamos 9 tipos de desinformación distintos. Llegamos a la última, las fake news. Las fake news, como decíamos al principio, son solo una categoría más dentro de todo el universo de la desinformación, dentro de todas las diferentes categorías desinformativas que podemos encontrarnos. ¿Qué serían entonces las fake news? Las fake news son contenidos que adoptan vamos a decir, fisonomía, que adoptan la estructura de los contenidos que nos ofrecen los medios de comunicación, pero que se han creado y se han inventado de cero con el objetivo de manipular, con el objetivo de perseguir una agenda o unos fines económicos o bien ideológicos o bien políticos. Pero la principal característica de las fake news es que hay mucha gente que las decodifica como verdaderas porque emulan la estructura de las noticias reales. Es decir, tienen un titular, pueden tener un antetítulo o un subtítulo, pueden tener un breve sumario, pueden tener imágenes y luego tiene el cuerpo de la noticia. No llevan firma, lógicamente, y si llevan firma es una firma falsa, es una firma de un falso periodista, ¿no? Entonces, a esto nos referimos específicamente cuando hablamos de fake news, es decir, a contenidos que emulan los que proceden de los medios de comunicación, lo cual abre la puerta, los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Lo cual abre la puerta para que se decodifiquen mal por parte de aquellos que estén menos alfabetizados desde el punto de vista informacional. ¿Por qué? Porque aunque no sepamos muy bien o aunque no leamos mucha prensa, sí que sabemos identificar cuál es la estructura de una noticia de un periódico. Y sí que conocemos lo que es un titular y sí que sabemos cuando vemos algo que está construido como una noticia, nos suena que eso es una noticia, ¿no? Y eso es un marchamo de credibilidad, aunque el contenido sea falso. Entonces, cuando hablamos de fake news, hablamos específicamente de esto, ¿no? De contenidos que emulan la estructura de los contenidos de calidad que nos ofrecen los medios de comunicación, pero que realmente ofrecen contenidos falsos, inventados, persiguiendo la manipulación para tener fines, en este caso económicos, en este caso políticos o en este caso también incluso partidistas o ideológicos. Bueno, pues hasta aquí creo que, mira, las 6:15, creo que he ido completamente bien de tiempo y me sujeto, ¿no? He estado total y absolutamente sujeto al horario que habíamos programado. No sé si yo dejaría aquí esta primera parte porque ya a partir de ahora, vamos, una vez que ya hemos identificado los diferentes tipos de desinformación, es decir, una vez que ya sabemos de qué hablamos cuando hablamos de contenido sesgado y que ya más o menos sabemos identificar lo que es un contenido engañoso, una fake news, un clickbait, cuando ya tenemos todo este background teórico,
podemos adentrarnos en quizá la parte un poco más práctica, ¿no? Un poco más instrumental, que son las herramientas y estrategias de verificación que podemos mostrarles, que podemos enseñarles a nuestros estudiantes. Yo haría, si te parece, Luis, un pequeño descanso aquí, sí, unos 10, 20 minutillos aproximadamente, y ya entraríamos acto seguido en la segunda parte del seminario con herramientas específicas de verificación, estrategias de verificación y también con el objetivo de hablar de una experiencia, ¿no? De una experiencia de educación mediática muy interesante que tiene mucho que ver además con la actividad de la UNED y que me gustaría comentar en el cierre de la sesión. Perfecto. Entonces, hacemos un pequeño parón y a las 5:30 regresamos, volvemos. A las 6:30, perdón, a las 6:30. Lo hacemos a las 18:30, a las 6:30. Bueno. Simplemente saber si todo esto que usted ha explicado se persigue a nivel legal. Es que no es delito nada de esto. Lo que es hay una línea ahí. Depende del tipo de. ¿Estoy? Ah, vale, perfecto. No, es que ha habido una pregunta muy interesante que una de las asistentes aquí nos interroga, y además con bastante buen tino, sobre si todo esto se persigue. A ver, se persigue el discurso del odio, es decir, no toda la desinformación es delito. A nivel, claro, cuando hablamos de si está perseguido, imagino que te refieres a si está perseguido legalmente. Sí que está perseguido desde el punto de vista mediático. Vale, todas estas entidades de fact-checking, neutral, maldita, no todas, pero gran parte de ellas trabajan con las grandes redes sociales, ¿no? Es decir, con Facebook, con Twitter, y lo que hacen es que, claro, Facebook y Twitter no tiene ni el background, ni tiene la experiencia, ni tiene la expertise con el propósito de verificar todo el contenido que circula. Lo que hace es realizar acuerdos con este tipo de verificadores para que ellos sean los encargados de etiquetar el contenido, de verificar el contenido que circula en Facebook, en Twitter, en todas estas redes y etiquetarlo como falso en caso de que detecten que sea falso. Entonces, sí que hay gran parte del contenido, claro, gran parte. Esto es como intentar ponerle puertas al mar. No se puede verificar los millones de tweets y los millones de posts en Facebook que circulan todos los días, pero sí aquello que tiene más visibilidad y aquello que es más programado sí que es verificado por estas entidades con el objetivo de que sea etiquetado, ¿no? Es decir, de vez en cuando nos podemos encontrar con un contenido en Facebook que tenga una etiqueta diciendo, ojo, que este contenido hay verificadores que han demostrado, que han verificado que es falso. Y entonces te dan la posibilidad ya de creértelo o no creértelo, pero está etiquetado como falso. Está perseguido a nivel mediático, sí. Claro, si tú tienes una cuenta que permanentemente está dando desinformación, y eso es algo verificable, es decir, si se demuestra que el objetivo de esa cuenta es solo y exclusivamente emitir contenidos desinformativos, ha habido casos que Twitter ha cerrado esa cuenta o ha sancionado al creador de esa cuenta. Ahora, delito a nivel penal, lo que ponga en el Código Penal, ¿no? Es decir, si una desinformación no porta ningún discurso de odio, no tiene nada por lo que se pueda perseguir a nivel penal, pues no es un delito. Hay desinformaciones que sí, hay desinformaciones que incurren en un delito de discurso de odio. Y entonces eso ya sí que, bueno, pues habrá un proceso judicial y bueno, pues puede haber gente que tenga problemas en relación con ese contenido si se demuestra que están incumpliendo ese tipo de normativa y que incurren en ese tipo de discursos de odio, se me ocurre, ¿no? Pero, claro, todo esto, tú para meter a alguien en la cárcel o para poner una multa a alguien, para sancionar a alguien, ese alguien tiene que cometer un delito que está ya tipificado. Desinformar, contar una mentira, no está tipificado en nuestro ordenamiento jurídico. Si es denigrante. Claro, si incurre en discurso de odio, sí, pero ojo, pero no porque sea falso, sino porque incurre en delito de odio.
contra el honor. Claro, sí, efectivamente, sí, claro, efectivamente. Una desinformación puede conllevar el hecho de atentar contra la privacidad de alguien, por ejemplo, o revelar secretos de alguien o contenido que daña la imagen de alguien. Entonces eso está perseguido, pero está perseguido no por ser falso, sino porque contraviene normativa que ya está previamente, o leyes que ya están previamente establecidas para preservar el honor, para preservar la privacidad, etc. Pero por contar mentiras, digamos que el hecho de perseguir a alguien por contar mentiras es algo que solo sucede en las dictaduras. Y quien decide qué es mentira y qué es verdad suele ser el dictador, ¿no? Y entonces sí, pues hay determinados periodistas o determinados medios de comunicación que son, ¿cómo decir?, que son ciertamente beligerantes contra un determinado gobierno, que critican a un determinado gobierno, si están en una dictadura. Esa dictadura puede decir, no, estos son contenidos falsos, esto es fake news. Pueden ser perseguidos, por supuesto, pero claro, es en un régimen no especialmente saludable desde el punto de vista mediático, ¿no?, o comunicacional. En un país como el nuestro no está penalizado soltar mentiras, ¿no? Lo único que te puede pasar es que te cierren la página web o que te cierren la cuenta de Twitter, se me ocurre, o que tu contenido sea menos visibilizado por los algoritmos, porque es una política de esa determinada red social. Cuando se etiqueta, puede ser que esto suceda, cuando se demuestre que una determinada cuenta lo único que hace es contar mentiras que han sido verificadas, es decir, que se ha demostrado que gran parte del contenido de esa cuenta es mentira, en vez de eliminar esa cuenta, perfectamente la política de esa red social es que los algoritmos no visibilicen, no potencien el contenido de esa cuenta. Vale, se puede penalizar de esa manera, pero por mentir es algo que a nivel legal no te pueden perseguir por eso, en una democracia como la nuestra. Nada. Ahora sí descansa. Perfecto.